Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya, tenemos que esperar antes de iniciar la clase, que se incorporen más compañeros, ¿vale? Así que esperamos un ratito. Ok.
Hoy no se ha conectado nadie. La parte de ustedes dos. ¿Qué hora es? Qué raro. 8:19. Sí, estamos los tres nomás en clase. Qué raro, qué raro. No, si me ha pasado en otros años, cuando están en esta época de Navidad, Año Nuevo, me desaparecen todos. Viajan, qué sé yo, salen más tarde de sus trabajos. Yo Yo igual no he ido a estoy mi en la trabajo, misma, de capaz hecho. que me echen. ¿Mm? Capaz que me echen, yo igual no he ido a mi trabajo. ¿Y por qué no ha ido a su trabajo? Porque es Navidad, pues, profesor. Muy pocos días de relajo. Ya. Pero mañana voy, sí, mañana voy. Ahí están llegando. Sí, yo, de hecho, el jueves no sé si me pueda conectar. Ya. Ahí estoy medio complicada. Ahí llegaron dos. Ya por lo menos ahí podemos hacer espacio. Ya partamos tirando. Ahí llega la Gislen y la Jenny. Partamos. Ya, nosotros la clase anterior habíamos terminado de ver las medidas cautelares. Las medidas cautelares vimos que había de distintas intensidades, siendo la de mayor intensidad respecto a una persona, es la prisión preventiva. La medida cautelar dijimos que se podía solicitar normalmente en la audiencia de formalización, antes del juicio oral, en la preparación, o el fiscal puede solicitar en cualquier tiempo revisión de cautelares y solicitarla si es que estima que sea necesario. Ahora lo que vamos a estudiar es la etapa de la investigación. ¿Se acuerda que nosotros, la etapa de la investigación y la forma de poder poner término a un proceso penal de manera distinta al veredicto o sentencia? ¿Se acuerda que nosotros dijimos que en la etapa de la investigación se podía dar de dos formas? Había una investigación que era de carácter preliminar o prejudicial que realizaba el fiscal sin intervención de el juez de garantía, salvo cuando en esa etapa preliminar de investigación solicita la autorización del juez de garantía porque va a conculcar algún derecho o garantía constitucional. Ahí pide la intervención. El procedimiento ordinario, entonces, parte en su título, en el libro segundo, parte el procedimiento ordinario, y en su libro segundo habla sobre la etapa de la investigación. ¿Ya? Entonces, para que ustedes sepan, el proceso penal propiamente tal consta básicamente de tres etapas. La etapa de la investigación, la preparación de juicio oral y el juicio oral propiamente tal. Las tres etapas marcadas de un proceso penal. Etapa de la investigación, preparación de juicio oral y juicio oral propiamente tal. La etapa de la investigación y la preparación de juicio oral se realiza ante el juez de garantía y el juicio oral se realiza en el tribunal oral en lo penal. ¿Ya? ¿Queda claro, no? Para entrar al desarrollo de esta etapa de la investigación, lo primero que tenemos que determinar es que si es que lo investigado, eso no es delito. Lo principal es determinar si lo investigado por el fiscal, eso no es delito. ¿Por qué? Porque en el procedimiento penal, a diferencia del anterior, hay formas que se pueden terminar el procedimiento, necesariamente no se lleva a una investigación, se puede terminar anticipadamente el proceso penal. Cuando se dan estas circunstancias,
Acá las vamos a ver. Archivo provisional de la causa, la facultad de no investigar, principio de la oportunidad. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el que tiene el sartén por el mango en la investigación? ¿Quién es? ¿Quién es el que lleva la investigación? Ministerio Público. El Ministerio Público. Por tanto, ¿quién tiene la facultad de solicitar archivo provisional, facultad de no investigar o principio de la oportunidad? El Ministerio Público. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener claro que estas tres derechos o facultades las ejerce el Ministerio Público. Y aquí es lo que le he conversado, que la etapa de la investigación hay dos partes o dos etapas. La investigación, que se conoce como la instrucción administrativa, que es la que realiza el Ministerio Público y es dirigida y controlada por él, y la etapa de la instrucción judicial, que ya establece la intervención de el juez de garantía. ¿Ya? La etapa de la investigación judicial se da cuando el fiscal formaliza y solicita el plazo de la investigación. Ahí pasamos de una instrucción administrativa a una instrucción de investigación judicial. ¿Ya? Eso es lo que marca. Cuando el fiscal formaliza, ahí pasamos de una investigación prejudicial a una investigación judicial. ¿Qué es la formalización? ¿Se acuerdan? ¿Qué es esto de la formalización? ¿Cómo la podemos definir? Donde se hace pública la investigación. ¿Ya? La formalización efectivamente es eso. Básicamente es la comunicación que realiza el fiscal al imputado en presencia del juez de garantía. ¿Ya? Es la comunicación que realiza el fiscal al imputado en presencia del juez de garantía, que se le ha iniciado una investigación en su contra por la presunta participación en su calidad de autor, cómplice o encubridor de determinado delito. Básicamente eso es la formalización. Y por eso se llama formalización, porque cuando el fiscal está investigando antes, ¿cómo es la investigación? Desformalizada. Y cuando formaliza, pasa a ser una investigación formalizada. Por eso que se establece que hay dos etapas de la investigación. La investigación desformalizada o administrativa y la investigación ya con intervención judicial, es decir, ya hay plazo, ya hay una intervención más directa del juez de garantía. Pero ¿qué puede pasar en la instrucción administrativa que es anterior a la judicial? ¿Qué puede pasar por ahí? No puede pasa pasar nada, lo siguiente. el investigado no... Claro, quedó el fiscal está haciendo la investigación y resulta que no hay ningún tipo de prueba que pueda esclarecer los hechos. No encuentra nada. Entonces, ahí podría realizar un archivo provisional. ¿Ya? Ahora, también puede ser que el fiscal esté investigando y se dé cuenta que lo que está investigando no es delito. Entonces ahí podría ser una facultad de no investigar. ¿Ya? O por el contrario, cuando el fiscal, después de que investiga, tiene la prueba, determina que hay delito y determina quién podría ser el presunto autor, cómplice o encubridor, ¿qué es lo que va a realizar? ¿Mm? ¿Qué es ahí? La formalización. Formaliza, efectivamente. Entonces el fiscal, en principio, porque recuerden que lo que conoce el fiscal normalmente, entonces le llega una denuncia, empieza la investigación y normalmente esta investigación es desformalizada y está investigando y resulta que lo único que tiene es la denuncia. No tiene, no tiene pruebas, se hacen diligencias, no se encuentra nada, y ahí tendría que tomar alguna actitud. ¿Ya?
en estas dos partes, archivo provisional y la facultad de no investigar, le ponen término a este proceso. Y por el contrario, cuando se hace la formalización, se inicia el proceso propiamente tal, con intervención del juez de garantía. Vámonos al archivo provisional. El archivo provisional, ¿dónde está? Está contemplado en el artículo 167 del Código Procesal Penal y dice lo siguiente, que en tanto no se hubiere producido la intervención del juez de garantía, ¿qué significa eso? En tanto no se ha producido la intervención del juez de garantía, Significa que no se ha necesitado pasar a llevar ninguna garantía constitucional. constitucional, no hay nadie Una garantía formalizado. del ser humano, ¿En qué del individuo. investigación está ahí? ¿En qué etapa de la investigación estamos ahí? Informal. Formal, efectivamente, tenemos una investigación desformalizada. Por tanto, dice, en tanto no se hubiere producido la intervención del juez de garantía del procedimiento, estamos en la etapa de la investigación, el Ministerio Público podrá archivar provisionalmente aquellas investigaciones en las que no aparecieren antecedentes que permitieran desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos. ¿Ya? Entonces, esta es la acción que reclaman ¿quiénes? Reclaman siempre esto. La mayoría de las víctimas de los delitos. ¿Por qué? Porque una persona que es víctima de un delito presenta la denuncia y resulta que después le llega una notificación a la casa en donde le dicen que archivaron provisionalmente su causa. ¿Y por qué la archivaron? Porque no hay antecedentes que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos. No hay. Y le dicen a las personas, si usted tiene algún antecedente, lo podría acompañar. Entonces ahí la gente recomienda la cosa. Yo soy afectado por un delito, realicé la denuncia del caso, me archivan la causa y para que la investiguen me están pidiendo a mí que presente las pruebas. ¿Han escuchado eso, no? Sí, mucho. Y eso es muy común. Es muy común en nuestro procedimiento. Y es muy Que poco común efectivamente, la persona que apela. Se quedan con eso. Sí, no, efectivamente, le llega la notificación del archivo provisional y dice, ah, ya, chao. Y dice que para qué perdí tiempo para hacer todo esto. Porque lamentablemente el procedimiento está hecho de esa forma y además que de repente hay unos incentivos que le hacen al Ministerio Público hay incentivos de estadísticas, de cierre de causas, lo mismo que tienen los tribunales. Entonces, entre más rápido se resuelven las cosas, mejor para todos. ¿Ya? Entonces, por eso que de repente el fiscal no hay antecedentes, se practicaron diligencias y archivo provisional. Se le notifica, pero este archivo es provisional, es decir, no es absoluto. ¿Cómo procede acá? Aquí hay que determinar si el delito merece o no merece pena aflictiva, ¿ya? Es decir, si el delito investigado tiene una pena aflictiva. En caso que tuviera una pena aflictiva, el fiscal debe tener la autorización de ¿quién? De su fiscal regional, ¿ya? Entonces, el fiscal regional le debe autorizar al fiscal que lleva la causa poder archivar provisionalmente. La mayoría de los delitos denunciados merecen pena aflictiva. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo estamos hablando que hay pena aflictiva? La pena aflictiva son aquellos... a veces ingresó una compañía. Las penas aflictivas son aquellos delitos
que tienen una prisión o reclusión o relegación menor en su grado mínimo a medio. Es decir, 3 años para arriba. ¿Ya? Cualquier delito investigado que tenga una penalidad de 3 años para arriba, se entiende que es pena aflictiva. Por tanto, si el delito investigado, si fuera delito, es condenado con pena aflictiva, archivo provisional, el fiscal se lo debe consultar al fiscal regional y el fiscal regional lo va a aprobar. ¿Qué puede hacer la víctima? ¿Qué puede hacer la víctima que le archivaron provisionalmente la causa? Puede reclamar. ¿Y a dónde va a reclamar? Puede reclamar, en principio, al Ministerio Público. ¿Ya? En principio puede reclamar al Ministerio Público y solicitar diligencias o procedimientos tendientes a esclarecer los hechos. ¿Qué es lo que pasa? Porque a mí me lo han contado. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona, una víctima, va al Ministerio Público? En donde le archivaron la causa provisionalmente. Reclama que se le realicen más diligencias para que la causa no se archive. ¿Qué le responden en el Ministerio Público? No a todos, pero de repente he escuchado eso. ¿Qué creen que responde? La mayoría de los casos yo he escuchado que le dicen que tome un abogado particular penal. Hágalo por intermedio de su abogado. Y ahí está la gran crítica que se le hace a este procedimiento. Que las víctimas, ahí en ese momento, se sienten desamparadas y a veces en ese momento se dan cuenta que el fiscal es abogado de ellos, ¿no? No. No, ahí se dan cuenta que el fiscal no es su abogado, que el fiscal es abogado del Estado. Entonces ahí dicen, está escuchando remate, reclama. Entonces, por eso que, producto de esta situación, de que es tan común el archivo provisional, de tan común que no se reabran las causas y que no se realicen las diligencias tendientes a esclarecer los hechos, ha tomado fuerza la institución de la Defensoría de la Víctima, que espero que salga pronto, para darle equilibrio a este procedimiento. Entonces, archivo provisional, ¿cuándo se va a dar? Elementos para que haya archivo provisional. Primero, que no haya intervención del juez de garantía, es decir, todavía no hay formalización. Que supuestamente se hayan realizado todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y no hay elementos conducentes a aclarar. Y si el delito merece pena aflictiva, requiere la aprobación del fiscal regional. La víctima puede solicitar al Ministerio Público la reapertura de los antecedentes, la solicitud de diligencia, y también ¿a quién se le puede reclamar? Se le puede reclamar al fiscal a cargo de la investigación, al fiscal regional. ¿Y qué pasa si no va? Si le va mal ahí, puede incluso reclamar al juez de garantía. ¿Ya? Ahora, ¿qué efecto produce el archivo provisional? El archivo provisional, primero, es una facultad discrecional del fiscal. Puede ser ejercida por él, pero es una medida de carácter temporal, no definitiva, por eso que se llama archivo provisional. ¿Por qué es temporal? Porque si aparece nuevo antecedente, ¿cuál es la obligación del fiscal? Reabrir el caso. Reabrir el caso. Por tanto, cuando el fiscal realiza el archivo provisional, que ya sabemos que es temporal, la pena o la acción penal en contra del delincuente se extingue, ¿no? Si está la causa está archivada. No. No se extingue. Entonces, si el delincuente sabe que esa causa en su contra está archivada, ¿puede respirar tranquilo? No, porque si es que sale nuevo antecedente o puedan vincular a ese delincuente por otra causa, llegamos a esta, la acción penal se va a abrir. Requisito, ya sabemos, primero que no debe haber formalización. O sea, tenemos que estar en la etapa de la
instrucción administrativa. Segundo, por ende, no hay intervención del juez de garantía. El juez de garantía ni sabe que hay una investigación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando se realiza la denuncia de un delito, la denuncia del delito, carabinero o policía de investigaciones, ¿a dónde lo remiten? ¿Al tribunal o lo remiten a Ministerio Público? Se remite al Ministerio Público. Por tanto, el juez de garantía ni sabe que hay una investigación. El tercer requisito, que no existan antecedentes que permitan que esta investigación se esclarezcan los hechos. ¿Ya? Y debe contar con la autorización del fiscal regional y la víctima debe ser oída. Esos son los requisitos. Este último punto no se da mucho. Normalmente las personas se enteran de que se le archivó la causa por la notificación que les llega a la casa. No es que A través de Carabineros. Claro, no es que el fiscal cita la parte, la lleva al Ministerio Público, le converse, le diga, mire, sabe que vamos a archivar la causa porque no hay antecedentes, vamos a ver qué se hace. No. Normalmente le llega a la persona una notificación con Carabineros, normalmente a la casa, le dice, y la lee, hoy archivo provisional. Ahí se entera. Es decir, ¿fue oída la parte? No. No es oída. Pero, claro, la persona después va a ir cuando recibe el archivo provisional, va a ir indignada al Ministerio Público, va a decir qué es lo que pasó acá, y el Ministerio Público le va a decir, sí, que lo que pasa es que no hay antecedentes que puedan esclarecer los hechos. Si usted sabe de algo, apórtelo al Ministerio Público y le arreglemos la causa. Hasta luego, que le vaya bien. Y ahí se termina. Entonces el archivo provisional es una forma de terminar anticipadamente un proceso penal porque no hay antecedentes que acrediten esclarecer los hechos. Entonces, efecto del archivo provisional es una suspensión transitoria, no producen más que ese efecto, por tanto no extingue la acción penal. Reapertura del procedimiento. ¿Puede la parte solicitar la reapertura del procedimiento? Sí. La reapertura del procedimiento es una facultad que tiene la víctima para solicitar al Ministerio Público la reapertura del procedimiento y la realización de diligencias de investigación. ¿Qué pasa si el fiscal se niega a realizar la reapertura del procedimiento? La parte debe alegarle a su superior jerárquico. ¿Quién va a ser? El fiscal regional. Ahora, ese es el archivo provisional. Ahora, ¿cuál es la facultad que tiene el fiscal de no iniciar investigación? Esta es otra facultad y es otra forma de determinar un proceso penal. Archivo provisional es una, pero sabemos que es provisional. Ahora, facultad de no iniciar investigación. ¿Qué es esto de la facultad de no iniciar investigación? Nuevamente lo mismo. En tanto no se hubiere producido la intervención del juez de garantía, es decir, estamos en instrucción administrativa, el fiscal puede abstenerse de toda investigación cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito o con los antecedentes aportados permitieran establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado. ¿Ya? Facultad de no iniciar la investigación es una facultad que tiene el Ministerio Público a través del fiscal que lleva la investigación, que mientras no intervenga la presencia del juez de garantía, puede no iniciar una investigación. ¿Por qué? Porque con los antecedentes aportados se puede esclarecer que no hay delito o con los antecedentes aportados se puede establecer que estos delitos, su acción se encuentra extinguida. Ejemplo. Una mujer presenta una denuncia a Carabinero que su marido le robó su plata. ¿Podría una mujer ir a Carabinero por esa denuncia? ¿O no?
mi marido me robó mi plata. ¿Se puede o no se puede hacer esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo, disculpe? Una mujer va a Carabineros a poner una denuncia contra su marido porque le robó su plata. Chuta, yo creo que primero que todo el carabinero le preguntaría de cuánto se trata y bajo qué régimen también está casado, por eso la denuncia. Es que claro, le puede preguntar y le va a decir, mire, a ver, hábleme de qué se trata. Ya, así que lo denuncia. Profe, no se escucha, no sé si soy solo yo o es usted el problema. Yo tampoco escuché Ya, nada de lo que dijo. entonces, ahí Yo tampoco Carabinero va a escuché tomar la nada. denuncia. ¿Me escucha el resto, no? Vamos a Se cambiar escucha el internet. intermitente, profe, se escucha cortado. Ya, pero me tienen que avisar que yo bueno, no me toma. Ahí sí. ¿Me escuchan ahora, no? Sí, yo lo escucho bien. Ya, ya. Entonces, la mujer va a Carabinero y denuncia que su marido le sacó plata al velador. Carabinero va a tomar la denuncia y le va a decir, ¿usted está casada? Sí, estoy casada. ¿Cuánto tiempo? Tanto tiempo. ¿Con quién vive? Con él. Así que ya, perfecto, toma la denuncia y la manda al fiscal. Y el fiscal va a tomar esa denuncia y ¿qué va a hacer? El fiscal sabe que no existe el hurto entre cónyuges, ¿ya? No es delito, ¿ya? Entonces, aunque el bandido le haya sacado la plata a la señora, supongamos, le sacó toda la plata le sacó todo su sueldo, mientras vivan juntos bajo un mismo techo, no existe el hurto entre cónyuges, independiente del régimen matrimonial y todo, no hay ese delito. Por tanto, ¿qué va a hacer el fiscal cuando tome esa denuncia? ¿Va a solicitar archivo provisional? No, facultad de no iniciar la investigación. Facultad de no iniciar la investigación por cuanto el hecho denunciado no es constitutivo de delito. ¿Se entendió, no? Entonces ahí no es que archive la causa, sino que dice, oye, acá no hay nada que investigar, conforme a la denuncia que realiza la señora, se encuentra casada, 30 años, vive con el marido le sacó la plata del velador. Hay un hurto, puede ser, pero están casados y viven juntos. No hay delito. A diferencia de que este mismo delito, la señora diga, no, nosotros nos encontramos separados de hecho. ¿Ya? Aquí hay delito. ¿Por qué? Porque se tuvo que crear el delito de hurto respecto de cónyuges que se encuentran separados. De hecho, porque antes pasaba eso. ¿Cuándo es estafa? ¿Cómo? Y cuando es estafa, por ejemplo, la mujer es víctima de estafa junto a otras personas. Ya, ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se consideraría víctima ella o simplemente se anularía ella en ese caso y serían los otros solamente víctimas? Estoy hablando de estafa más grande. Sí, ahí tendría, si supongamos que el marido vivían juntos
difícilmente se va a dar la estafa entre marido y mujer, por cuanto al tener un régimen difícil, un pero no régimen imposible. matrimonial, claro, pero lo que pasa es que ella podría incluso aprovecharse de la estafa, viviendo en la misma casa. Por eso, dependiendo cómo estén ellos. Si se Lo que encuentran yo pregunto es que, viviendo por juntos. ejemplo, podría ser que, por ejemplo, digan, ya, me estafó a mí y estafó a otra persona, hubiesen distintas denuncias. Mira, normalmente, Un patrimonio que lo resguardara, ¿tendría que mira, responder por el patrimonio de ella? lo que podría pasar es lo siguiente. En la estafa, que va como la estafa no es exclusiva respecto a la mujer, sino respecto de más personas, lo más probable es que Fiscalía va a seguir la investigación y va a determinar si hay estafa respecto de tantas personas y no sé, habría que estudiarlo bien, si es que en esa podría la facultad de no investigar respecto de la mujer. Habría que estudiarlo bien. O sea, si tú me pides, ¿va a proceder la facultad de no investigar? No, va a seguir investigando. Pero después, al momento de la formalización, puede dejar afuera la formalización, excluir de la formalización la estafa que le puede realizar a la mujer. O sea, eso quedaría a criterio en el fondo del Ministerio Público. Claro, lo que pasa es que, no, y de los antecedentes aportados, y mira, incluso te estoy dando para los ciegos, tendría que estudiar bien ese tema para ver si es que se podría aplicar la estafa, por cuanto la estafa es un delito distinto al hurto, aunque el efecto es casi lo mismo, ¿me entiendes? Porque si la estafa es sacarle la plata del banco, ¿es lo mismo que sacarle la plata del velador o no? No. Es lo mismo. No, es lo mismo. Si yo me sé la clave de mi mujer y me hago una transferencia electrónica, la estafé, sí. A lo que yo voy es que podría ser una denuncia de manera diferente, porque uno teniendo en el fondo la diferencia de los conceptos, no es lo mismo decir mi marido me robó, mi marido me estafó. Claro. Claro, no, sí, te entiendo. Te entiendo eso. Es que lo que pasa es que normalmente la estafa como tal requiere otro elemento, no solamente el acto de defraudación, el monto defraudado, y normalmente cuando uno ve la estafa, déjame meterme al código penal, porque ahí hay un catálogo de personas que pueden ser estafadas. Y están los parientes, ¿eh? Porque normalmente la estafa se da entre parientes porque hay un vínculo normalmente de confianza. A ver. 489 creo que. Mira, están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la acción civil por hurtos, defraudaciones, ahí está, los cónyuges. ¿Ya? Por tanto, no hay acción penal entre los cónyuges por una defraudación, pero tendríamos que ir a la acción civil. O sea, la mujer podría reclamarle civilmente al marido. Acción económica. Llegamos a lo mismo. ¿Te das cuenta, no? Se le aplica la hurto, la defraudación, donde existe como la misma razón, la misma disposición. ¿Ya? Ahora bien, en ese caso, la denuncia, normalmente Carabineros, ¿qué va a hacer con esa denuncia? Cuando va la señora a reclamar a Carabineros por el marido, como Carabinero en teoría no es deliberante, la tiene que tomar y mandar al Ministerio Público, al que el Ministerio Público decida. Normalmente deben ser no deliberantes. Carabinero le dice, no le tomamos la denuncia, que no estamos presentes en un delito. En teoría lo que tienen que hacer es tomar la denuncia, mandarla al fiscal y que el fiscal decida. Acá el fiscal va a decidir facultad de no investigar. ¿Por qué? Porque no hay delito no hay hurto entre cónyuges. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si en esta misma, va una misma señora a colocar una denuncia que le hicieron una apropiación indebida, o sea,
le sacaron algo, y fue hace 15 años atrás. Entonces va a recibir la denuncia, y ¿cuándo se apropiaron? Va a ir una abuelita, ¿cuándo le quitaron? No, hace como 15 años, y no me la pone la denuncia de apropiación indebida. ¿Qué va a hacer el fiscal ahí? Cuando vea la denuncia, con los Hay antecedentes un aportados. tiempo Claro, que hay una prescripción de la acción penal. Entonces acá estamos hablando de que la acción penal, lo más probable es que por el plazo esté prescrita. Por tanto, ahí va a establecer que facultad de no investigar por cuanto se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado. Aquí hay delito, sí hay delito, pero pasó tanto tiempo desde la denuncia hasta esta parte que el fiscal va a solicitar que no va a investigar. Ahora bien, en este caso, cuando el fiscal dice facultad de no investigar, tiene que ser por resolución fundada, ¿ya? Y aquí tiene que mandar la aprobación al juez de garantía. Es decir, el fiscal va a tener que acreditar, mire, conforme los hechos denunciados por doña tanto, estos dan cuenta que la denuncia investigada no es tipificada por delito conforme al artículo 489 del Código Penal, es decir, denunció un hurto, el que se encuentran exentos de responsabilidad penal, los cónyuges que se encuentran viviendo juntos. Punto. Listo. Resolución fundada. Y lo va a mandar al juez de garantía. El juez de garantía va a tener que aprobar esa decisión del fiscal. Y en el otro caso lo mismo, que conforme la denuncia y los antecedentes que aportó la denunciante, esto dan cuenta que, si bien es cierto, puede haber un delito o un presunto delito, la presunta responsabilidad penal del imputado se encontraría prescrita o extinguida. Se lo mandan al juez de garantía, y el juez de garantía va a tener que aprobar o rechazar esta facultad de no iniciar la investigación. Por tanto, se dan cuenta que el archivo provisional es cuando hay delito, pero no hay antecedentes para acreditar el delito, no hay prueba. Por eso profesor, se archiva provisionalmente. Dígame. en cuanto al archivo provisional, ¿pudiese ser también que hubiese un mal informe elaborado de Carabineros? Bueno, también. Y en ese caso, ¿qué podría hacer la víctima? La víctima debe solicitar, primero tiene que ser oída, y segundo, la víctima debe solicitar las diligencias necesarias tendientes para que se lleve a efecto la investigación y evitar el archivo. Si el fiscal dice que no, tiene que concurrir a su superior jerárquico, en este caso al fiscal regional. Y el fiscal regional va a tener que decidir si acepta la postura del fiscal adjunto que solicitó el archivo provisional, o por el contrario, instruye que realice las diligencias. En la práctica, ¿qué se da? Venga con abogado. Sí, pero que en ese Así caso, ¿qué será. pasa? Porque está mal elaborado un informe de Carabineros, y generalmente si se reabre esto, se le va a pedir nuevamente a Carabineros que haga un informe. No, ahí normalmente las partes pueden solicitar que la investigación la realice otra policía. De hecho, la investigación Profe, la pueden realizar una, otra o ambas. Pero si, Dígame. si en el fondo es profe, una cosa una acotación. Dígame. Carabineros no hace informe, ellos solamente le informan al fiscal. No, Le dan sí estamos cuenta al claros, fiscal, pero es que ellos lo no que pasa es que de dan, repente, no, y al que a veces, juzgado. de repente se instruye a Carabineros para que envíen informe. No, Sí, ellos no claro, no, mandan pero informe. es que Yo lo que sé pasa es porque mi que, marido es carabinero y entiendo sí, de lo que él sí, trabaja. no. Sí, no, que yo entiendo a dónde va la Sí. pregunta de Soledad. Sí, normalmente Carabineros evacúan parte de la investigación al fiscal para que el fiscal tome la decisión. Lo que pasa es que Entonces, la mayoría de las ciudades grandes pasa así, o sea, Carabineros no hace eso, pero se ve mucho para el campo, para las ciudades pequeñas, que sí lo hace Carabineros, que es pega de los Carabineros no y que escucho, muchas veces también se cortó. elevan informes malos.
Aló. Señor Renero, solamente da... No se escucha, profe. Se le fue. Ahí sí. Aló, ¿me escuchan? ¿Aló? Ahora sí, Sí, ahora profe. sí. Ya, no escuché nada de lo que dijo la Soledad porque se me cayó justo ¿cómo se llama? El internet se cayó la cuestión. A ver, ahí va. Le decía Así que que no, generalmente, claro, o sea, quizás no elevan es informes que en ciudades grandes, pero sí es pasa que, mucho para el campo, para las ciudades chicas, que se le pide a es carabineros que que, oficio que le informe. es que lo que pasa es que el informe a lo que te refieres es evacuar el resultado de las diligencias. Claro. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Ese evacúo evacuar las diligencias que realice Carabineros se le informa al fiscal y el que decide el archivo provisional es el fiscal, conforme a la prueba que se le aportó. Y ahí queda el fiscal con la decisión de archivar o no la causa. Si el fiscal archiva provisionalmente la causa, ¿quién debe reclamar? La víctima. ¿Y a dónde debe reclamar? Al mismo fiscal o al fiscal regional. Y no queda nada, pero como es un archivo provisional, ¿qué es lo que pasa? Este archivo provisional va a quedar, es una medida temporal no definitiva y se puede reabrir la causa si es que por otra investigación que esté llevando ese fiscal u otra fiscalía, se pueden cruzar la información y determinar que se aportaron antecedentes que van a servir para la reapertura de este caso. Y ahí el fiscal normalmente lo hacen de oficio o a petición de parte. ¿Ya? Con eso. Por el contrario, la facultad de no investigar es cuando las partes presentan una denuncia, recibida la denuncia del fiscal, el fiscal determina dos cosas. Uno, o que no hay delito, o que sí hay delito, pero la acción está extinguida. Y ahí hay un archivo provisional. O sea, hay una facultad de no investigar. La única diferencia es que en esta facultad de no investigar debe tener la autorización de quién? Del juez de garantía. Y la resolución que realiza el fiscal de no investigar debe ser una resolución fundada. Debe informar bien el por qué no va a realizar la investigación penal. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para no iniciar la investigación? ¿Ya? Primero, que no haya intervenido acá, al igual que en el archivo provisional, el juez de garantía. Es decir, estamos en la etapa de la instrucción administrativa. Que los hechos denunciados no constituyan delito o que la responsabilidad penal del imputado se encuentre extinguida. ¿Ya? También debe oírse a la víctima y la decisión que realice el fiscal debe ser fundada, debiendo establecer en esta resolución. Recuerden que yo les dije que todas las resoluciones que se realicen Profe, yo no lo escucho nada. Disculpe, yo tampoco escucho nada. Sí, quedó pegado. ¿Me escuchan? Ahora sí.
Oh, esta burra se me cae cada rato y no sé en qué parte, a dónde se cortó la cuestión. Ya, avancemos. Entonces, facultad de no iniciar la investigación, quedó claro. Ahora, ¿cuál es el efecto que produce la facultad de no iniciar investigación? A diferencia nacional, acá no procede la investigación del hecho. O sea, hasta ahí no me llega. Ahora, respecto del archivo provisional y de la facultad de no investigar, existen situaciones comunes a estos dos institutos que recién acabamos de analizar. ¿Cuáles serían situaciones comunes? Ya, primero que acá, acá no hay intervención de el juez de garantía. Primero, no hay intervención del juez de garantía. Y ahora, ¿qué es lo que pasaría si dentro de los denunciados hay delitos que afecten al interés económico del Estado? ¿Qué creen ustedes? ¿Se podrá hacer eso, no? Supongamos que lo denunciado está dentro de lo denunciado, está afectado a los intereses económicos del Estado. ¿Quién debe ser oído acá? El Consejo de Defensa del Estado. Claro. Entonces se dan cuenta que acá, dependiendo en estos casos, si pasara algo por ahí, el que debe ser oído, el Consejo de Defensa del Estado. Ahora, otra forma de determinar un procedimiento, ¿ya? Que también es una facultad discrecional que tiene el fiscal, que se conoce como el principio de la oportunidad. Y este principio de la oportunidad se conoce el principio de la oportunidad por delitos de bagatela. Es decir, esto está en el artículo 170 del Código Procesal Penal y establece que los fiscales del Ministerio Público podrán no iniciar una persecución penal o abandonar la ya iniciada cuando se tratara de un hecho que no comprometiere gravemente el interés público, a menos que la pena mínima asignada al delito excediera la de prisión o reclusión en sus grados menores en su grado mínimo, o que se tratara de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Nuevamente, los fiscales pueden no iniciar la investigación penal o abandonarla ya iniciada cuando se tratara de un hecho que no comprometiera gravemente el interés público. Hasta ahí. Salvo que se trate de un delito que tenga una pena asignada que excediera la de prisión o reclusión en su grado mínimo, o se tratara de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Ahí no opera el principio de la oportunidad. Eso que les quede claro. Normalmente pasa que cuando un funcionario público en el ejercicio de sus funciones comete un delito, siempre se está obligado a, uno, el superior jerárquico denunciar, y dos, la fiscalía debe investigar. Cualquiera sea la penalidad, hay una obligación legal de realizar eso, ¿ya? Pero el fiscal puede, para aquellos delitos, por eso se conocen como los delitos de bagatela, o sea, delitos que no afecten gravemente el interés público, en esos casos, ellos pueden, por el principio de la oportunidad, no iniciar la investigación penal o incluso abandonar la ya iniciada. Es una facultad que es discrecional del Ministerio Público. ¿Y por qué es discrecional? Porque emana de su política criminal, por el cual determina qué causa y por qué ilícito no llegarán a juicio oral. Entonces, normalmente es el... ¿Me están escuchando, no? ¿Estoy ahí o no? Sí, profesor. Ah, ya, me tienes que avisar porque estoy medio preocupado que ya no sé cuántas redes se me ha caído el internet. Yo lo escucho igual, profe.
Perfecto. Disculpe, Entonces, recién entré. ya. ¿Me escuchan bien? Ya. Sí, Entonces, Sí. ¿cuáles son los efectos del principio de la oportunidad? Tenemos efectos penales y efectos civiles. Cuando el fiscal decide aplicar el principio de la oportunidad, o sea, no investigar o renunciar a lo ya investigado, si se, si se dan cuenta, aquí hay delito, en el principio de la oportunidad hay delito. Si hay delito. ¿Está extinguida la responsabilidad penal? No está extinguida. El tema está que el fiscal determina que el delito investigado no afecta al interés público, ¿ya? Y por tanto, ahí el fiscal dice, oye, ¿sabes qué? No se va a investigar. ¿Por qué? Normalmente aplican el principio de que lo investigado, recuerden que cuando un fiscal realiza una investigación y está todo el aparataje jurisdiccional, ¿eso sale plata o no sale plata? Sale dinero. Realizar la investigación, que practiquen diligencia carabinero, policía de investigaciones, es dinero lo que está en juego. Entonces, si van a investigar, van a hacer una inversión en gastos que va a ser un delito que no compromete el interés público, le va a salir más cara la vaina que el sable. Entonces, recuerden que dentro de los principios que debe respetar el Ministerio Público, es un principio en donde ellos de la eficiencia de los recursos asignados. Entonces ellos no pueden gastar, no pueden realizar gastos excesivos de los recursos que se les asignan, sobre todo para un delito bagatela. Ahora, por tanto, la acción penal respecto del hecho concreto se extingue. Pero ¿qué pasa con los efectos civiles? ¿Podría la parte afectada por ese delito de bagatela perseguir al victimario? Sí, por una acción penal, o sea, por una acción civil. ¿Se dan en la práctica? No. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es un delito de tan baja monto que normalmente también las personas no van a querer iniciar una acción civil, que no van a conseguir mucho y nada en materia civiles. Pero está la facultad. La facultad son efectos penales, se extingue la responsabilidad penal, efectos civiles se mantiene. ¿Se puede revocar este principio de la oportunidad? Sí, se puede revocar. A través de el juez de garantía o a través de el superior jerárquico del juez, o sea, del fiscal, que sería el fiscal regional. Si una persona que se le informa que el fiscal va a aplicar el principio de la oportunidad, esto es, abandonar una investigación ya iniciada o no iniciar una por estimar que el delito denunciado no afecta gravemente el interés público, la persona puede, si no está de acuerdo con ello, concurrir al juez de garantía y solicitar que no se aplique la medida o derechamente al Ministerio Público. ¿Qué pasa cuando la denuncia se le hace al juez de garantía? Dentro de los 10 días siguientes de la comunicación del fiscal al juez de oficio, petición de parte, puede solicitar la parte, solicitar que no se aplique este principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque estiman que el fiscal ha excedido sus atribuciones y que la pena asignada, conforme establecen ellos, es superior a la que permite el principio de oportunidad. ¿Ya? Y también puede establecer que este delito investigado afecta gravemente al interés público. Normalmente, cuando se solicita al juez de garantía que revoque la medida del principio de la oportunidad, adivinen qué es lo que le van a pedir a la parte. Que vaya con qué o con quién. ¿Qué le piden? O pueden ir ustedes perfectamente al juez de garantía a solicitar eso. ¿Mm?
normalmente esto debe ser a través de un abogado, ¿ya? En donde las partes concurran con un abogado ante el juez de garantía, si es que el juez de garantía tampoco actúa de oficio, para que reconsidere la medida, ¿ya? Y lo otro, también las partes pueden también dirigirse directamente al Ministerio Público, también dentro de los 10 días contados desde que se informó el principio de oportunidad. ¿Para qué? Para que el superior jerárquico, en este caso el fiscal regional, revoque la medida establecida por el fiscal, es decir, aquella medida de aplicar el principio de la oportunidad. Entonces, recapitulando, archivo provisional, ¿hay delito? ¿Hay delito en el archivo provisional? ¿O no hay delito? Sí, hay, pero hay poca evidencia. Perfecto. ¿Se puede reabrir? Sí, Perfecto. Entonces, ¿se extingue la responsabilidad penal? no, No se extingue. Archivo provisional. En el facultad de no iniciar investigación, ¿hay delito? Según criterio del fiscal, no hay delito, o está extinto. está extinguida la responsabilidad penal del imputado. ¿Quién debe aprobar la facultad de no iniciar investigación? El juez de garantía con resolución fundada. ¿Y en el principio de la oportunidad hay delito? Hay delito. ¿Está extinguida la responsabilidad penal? No está extinguida. Pero el juicio del fiscal, él determina que Un delito de poca monta. Claro, un delito poca monta. En este caso, ¿la parte puede revocar la medida? Sí. ¿A dónde se tiene que dirigir? O al juez de garantía, o al superior jerárquico del fiscal adjunto. ¿Ya? En el principio de la oportunidad, el efecto que es, va a producir la extinción de la responsabilidad penal. Cuando el fiscal aplica el principio de la oportunidad, se termina extinguiendo la responsabilidad penal. Distinto del caso del archivo provisional, aquí no se extingue, solo que no hay prueba que determine esclarecimiento de los hechos. No hay antecedentes que lo establezcan. En el otro caso, el fiscal determina que el delito es de poca monta, que no afecta el interés público, y al aplicar el principio de la oportunidad, la responsabilidad penal se va a extinguir. Ahora bien, inicio de la etapa de la investigación. ¿Cómo se inicia la investigación? ¿Cómo se inicia la investigación? Normalmente, ¿cómo un fiscal va a conocer de la comisión de un delito o un presunto delito? ¿Ya? Hay tres formas de realizar la iniciación de una etapa de investigación. Una investigación de oficio del Ministerio Público, por denuncia o por querella. ¿Ya? Investigación de oficio, el código indica el modo en que, por qué medio, se puede iniciar una investigación de oficio a través del Ministerio Público. Lo que se establece que puede imponerse de la comisión de un hecho que revista las características de delito de cualquier modo. Y así ha pasado. ¿Se acuerda? El caso, comentamos que de cuando se hizo una denuncia a través de redes sociales respecto de un presunto delito de abuso de menores. Sí. ¿Alguien fue a presentar la denuncia al Ministerio Público? ¿A Carabineros, Policía de Investigaciones? No. Ahí él se fiscalizó y ahí el Ministerio Público actuó de oficio.
Por tanto, el código no indica el modo. Se establece que de la forma que el Ministerio Público puede imponerse de la comisión de un delito, que revista las características de tal, y además que qué delito sería el que van a investigar. Aquellos delitos de acción penal pública. Delitos de acción penal público. Ahí no, es el Ministerio Público que va a iniciar una investigación de oficio. Y normalmente, ¿cómo se dan la investigación? Por denuncia. ¿Dónde se pueden realizar las denuncias? Las denuncias se pueden realizar ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería y cualquier tribunal con competencia criminal. Ahora es Gendarmería. ¿Qué delitos se pueden ahí denunciar? Aquellos delitos cometidos dentro de los recintos penitenciarios. ¿Ya? Entonces, la denuncia la puede formular cualquier persona. ¿Dónde? Ante el Ministerio Público, ante Carabineros de Chile, ante Policía de Investigaciones, en Gendarmería, pero aquellos delitos que se cometan dentro de los recintos penitenciarios, y también se pueden practicar denuncias en los tribunales con competencia criminal. Y ahí, ¿qué es lo que hace el tribunal que recibe una denuncia con competencia criminal? ¿A quién se la debe informar? Si yo practico una denuncia ante un juez de garantía, en un tribunal oral lo penal, voy para allá y practico la denuncia ahí. ¿Qué hacen ellos? ¿Realizan investigación inmediata? No. ¿Qué tienen que hacer? ¿El Ministerio Público? Remitir los antecedentes al Ministerio Público, porque ya sabemos que en nuestro país, ¿quién es el encargado exclusivo de realizar las investigaciones de hechos constitutivos de delito? Es el Ministerio Público. ¿A través de qué? A través de las policías, Carabineros y Policía de Investigaciones. Exclusivos de ellos. Ellos son los encargados de la investigación. Por tanto, si yo practico una denuncia ante un tribunal con competencia criminal, él debe remitir los antecedentes al Ministerio Público. Policía de Investigación es lo mismo, Carabinero igual, Gendarmería es lo mismo. ¿Cómo se realiza la denuncia? La ley establece por cualquier medio. ¿Ya? Normalmente debe haber idealmente la identificación de un denunciante, señalamiento de un domicilio, narración circunstanciada de los hechos, de designación de quienes los hubieran cometido, o la designación de todas las personas que hubieran presenciado o tuvieran noticia del hecho. Y todo lo que le pueda constar al denunciante debe ser firmada por el denunciante o también por un tercero a ruego. De la denuncia verbal también debe levantarse un registro en presencia del denunciante y también cuando se realice esta denuncia verbal que se va a levantar un registro, este denunciante debe firmarlo él y el funcionario que la recibiere. La ley habla la expresión de cualquier medio que utilice la ley. ¿Se podrían hacer denuncias privadas y no con identificación del denunciante? ¿O denuncias anónimas? ¿Se podrán hacer ese tipo de denuncias, no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, uno llama a Carabinero de que se escucha una riña o algo? Ya, lo que pasa es que, a ver, ahí estamos en una flagrancia, entonces estamos hablando de un delito consumado. Pero, por ejemplo, si tú... sí, pero en el fondo ellos van al delito consumado porque hubo una denuncia o un llamado. Claro, sí, pero por ejemplo tú llamas a Carabineros, practicas las denuncias, Carabineros va a ir. Normalmente, y ahí va a tomar el procedimiento por flagrancia, y ahí va a realizar la detención si es que es del caso,
y va a realizar todo ese procedimiento, va a realizar la detención si es que corresponde, tomar la declaración a los testigos, etcétera, va a realizar todo eso. Pero una denuncia anónima, que diga, oye, en tal parte se comete este delito. Y le van a preguntar, ¿quién es usted? No quiero dar mi nombre. ¿Se podría dar eso, no? Sí, sí se puede. Sí, hay determinados delitos que sí se permite la denuncia anónima. ¿Cuáles serían? Mm, Los que afectan a toda la sociedad. ¿Cuáles serían esos? de narcotráfico puede ser. De narcotráfico, efectivamente. Ahí se permiten denuncia anónima. Ujú, Resguardar el nombre del denunciante. sí. Por Y razones obvias. el maltrato a la mujer también ahora que está como bien de moda, ¿se puede? Claro, lo que pasa que, a ver, sí, se podría, es que lo que pasa que, a ver, normalmente, si nosotros vemos la forma de realizar esta denuncia por cualquier medio, lo que estamos viendo acá, lo que estamos acá analizando regularmente es esa denuncia presencial, que va la persona, se identifica como denunciante, señala su domicilio, narra los hechos ante Carabineros, o ante Policía de Investigaciones, o ante el Ministerio Público, hace una designación de quienes lo pudieron haber cometido, o también las personas que hayan presenciado o tuvieron noticia de él, o todo lo cuanto le contare, y la firman y levantan el acta. O normalmente le relata todo eso a Carabinero, y Carabinero levanta el acta y toma la nota de la denuncia. ¿Pero qué pasa Sí, con estos fonos que supuestamente se han instaurado que son para denuncia anónima? Sí, para el maltrato? fono denuncia, efectivamente. Claro, lo que pasa es que esos fonos denuncia, como yo nunca he llamado a uno de esos, desconozco si en estos fonos denuncia está al otro lado un funcionario carabinero o derechamente hay un funcionario civil que después informará a Carabinero. No sé si me entienden. No, sí se entiende, pero como es que en el fondo como lo ofrece, en el fondo Porque como sí, yo lo he visto, se son fono publicita como denuncia, hacer fono una denuncia esto, anónima. claro. De hecho, es buena pregunta, yo lo voy a mañana, voy a averiguar. ¿Cómo operan esos fonos denuncias, sobre todo con violencia intrafamiliar? Si al otro lado, ¿quién está? Si es que la denuncia Profe, la hace, si es que la hace estamos hablando en el evento que la denuncia no la haga la víctima, sino que la haga la vecina, por ejemplo. Mm, ¿Ya? Que se supone que, profe, esas no son denuncias anónimas, porque así se supone que están establecidas esas denuncias, son Claro, anónimas. claro, pero no, por eso, esas denuncias que se hacen a esos fonos, yo desconozco quién es el operador que está al otro lado. Eso es lo que yo desconozco. ¿Quién es el operador que está al otro lado? ¿Quién es? Si es un funcionario público del Sename, qué sé yo, de la Defensoría de la Niñez, desconozco. Y si ellos al profe, recibir esa denuncia le mandan la información a Carabinero para que Carabinero realice el procedimiento. Dígame. esos números que dan para que uno haga denuncia, si hay un uniformado ahí respondiendo a las llamadas, pues son carabineros. Siempre casi son Pero, mujeres. ya, perfecto, pero son funcionarios de Carabineros que reciben la Sí, denuncia, que trabajan sí, sí, en esas sí, profe. instituciones. Ah, perfecto. Sí, son Bien, funcionarios de Carabineros. Por lo bien. general son No, mujeres. Sí, ya, mujeres. es lo mismo que pasa en bien, qué bueno. investigaciones. Bien, ahí está la respuesta. Entonces ellos la realizan la denuncia, requieren la identificación de la denunciante. Supongamos que una vecina que está llamando porque sabe que a su amiga le están pegando en la casa. Porque es el tema. Aunque nosotros sabemos que la denuncia, ¿quién la puede realizar? Cualquier persona. La denuncia la puede hacer cualquier persona. Y nosotros estamos obligados a denunciar, ¿o no? O sea, no, pero ¿Qué tenemos? Es un derecho que tenemos, y si queremos denunciamos, pero todas las personas están igual que nosotros, ¿no? No. No, hay personas que están obligados por ley a denunciar. sí.
Entonces hay personas que están obligadas a denunciar y nosotros tenemos un derecho a denunciar. ¿Quiénes están obligados a denunciar? Aquí están. Están obligados a denunciar, es decir, aquellas personas que tomaron el conocimiento de la presunta comisión de un delito, deben denunciar. ¿Qué no son? Los miembros de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería, ¿y Gendarmería de qué? De todos los delitos que se presenciaron o llegaran a su noticia. Los funcionarios de las Fuerzas Armadas. ¿Y cuáles? Los funcionarios de las Fuerzas Armadas respecto de los delitos que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Fiscales y demás empleados públicos deben denunciar los delitos que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y especialmente los que notaren en conductas ministeriales de sus subalternos. Si un funcionario público ve que un subalterno está cometiendo un delito en el ejercicio de sus funciones, está obligado a denunciar, so pena de encubrimiento, o complicidad, o coautoría. Los jefes de puerto, aeropuertos, estaciones de trenes, buses o otros medios de locomoción, capitanes de naves, aeronaves comerciales, o que naveguen en el mar territorial, también están obligados a denunciar aquellos delitos que se cometieran durante el viaje, o en el recinto de la extensión, en el puerto, en el aeropuerto, o a bordo de la nave, o aeronave, o buque. Todos esos delitos que se cometan en estos deben estar obligados a denunciar. ¿Quiénes? El capitán, el jefe de puerto, el chofer, todos deben denunciar. Hay una obligación legal. ¿Quiénes más? Los jefes de establecimientos hospitalarios, de clínicas particulares, los profesionales de la medicina, odontología, química y farmacia, deben realizar denuncias de aquellos hechos que en el ejercicio de sus funciones tengan o notaren que hay una posible comisión de un delito, que si yo si recién una persona fallecía y observan que está envenenamiento, una persona con signos de maltrato, deben realizar la denuncia. Están obligados todos aquellos que perciban en el ejercicio de sus funciones. De hecho, a mí me pasó una vez. Hace como 2 años. ¿Me escuchan? Sí. Mi hijo se cayó acá en la piscina. Y se cayó en la piscina y se rompió la cabeza. ¿Qué hice yo? Lo tomé, lo llevé inmediatamente a la clínica para que lo atendieran. Y adivinen lo que le preguntaba el médico de turno a mi hijo. ¿Qué creen? ¿Si acaso le había pegado? O si le habían pegado. De hecho como que yo observé que cuando lo estaban pegando la surcía acá en la cabeza, después como que me sacaron por un lado y le empezaron a preguntar a mi hijo que cómo había sido que le relatara los hechos. ¿Ya? Y obviamente cuando yo lo ingresé, les conté, les puse ahí que efectivamente se había caído en la piscina, se había pegado la cabeza, etc. De hecho, cuando lo llevé a la clínica, adivinen cómo iba, a guata pelada y con traje de baño. Lo llevé al tiro. Pero el médico de turno le empezó a preguntar, me sacaron por un lado, yo me di cuenta, y le empezaron a preguntar eso, que relatara los hechos. Mi hijo tenía como 8 años. Y cómo había pasado y todo. ¿Y por qué? ¿Qué hubiese pasado si mi hijo le dijo, no, mi papá me pegó un palo en la cabeza? ¿Qué tendría que hacer ese fuso? ¿Ah? Se lo hubieran llevado detenido. Tiene que denunciarlo. Claro, claro. ¿Y estaría bien o estaría mal el médico? ¿Estaría bien? Está bien, Sí, porque tiene obligación legal. Sí, pues. Claro, tenía la obligación legal, y hay personas que no entienden eso, ¿eh? Que por qué el carabinero, o sea, por qué, que si un médico está
está preguntando esas cosas y qué le importa, y qué se no. Obligación legal. En el ejercicio de sus funciones tiene que establecer por qué le pasó eso. Y vos le pregunto, ¿qué le pasó a usted? ¿Cómo se cayó? Le empiezo a preguntar. Obviamente yo ya le había relatado todo al médico cómo había sucedido, pero igual después cuando lo estaban ahí atendiendo, me empezaron a preguntar lo mismo. Eso es porque existe una obligación legal de realizar eso. Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, de los delitos que afectaren a sus alumnos o que hubieran tenido lugar en el establecimiento, también están obligados a denunciar. Si un profesor se percata de un delito que fue víctima de un alumno o que un alumno realizó al otro, tiene la obligación de realizar la denuncia. Pues córtala. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces hay personas que están obligadas a denunciar y personas que tienen una facultad de denunciar. Lo correcto es que si nosotros tenemos tenemos conocimiento de un delito, tenemos que ejercer el derecho ciudadano de realizar la denuncia del caso. Acá establece, el artículo 200 establece que una norma especial que tratándose de lesiones corporales en que toda persona o cuyo cargo estuviera en un hospital u otro establecimiento de salud público o privado tiene la obligación de dar cuenta en el acto de entrada de cualquier individuo que tuviera lesiones corporales de significación, indicando brevemente el estado del paciente y la exposición que hiciere la o las personas que lo hubieran conducido al lugar. ¿Ya? Eso es lo que me pasó a mí. Y ahí tuve que explicar todo, y después, no obstante explicar todo en el ingreso, explicarle todo al médico, después igual me sacaron por un lado y le preguntaron a mi hija. Responsabilidad del denunciante. De acuerdo al artículo 178, no contrae otra que la correspondiente a los delitos que hubiera cometido por medio de la denuncia o con ocasión de ella, sin que la adquiera por intervenir posteriormente al procedimiento. ¿Se puede realizar autodenuncia? ¿Se podría realizar autodenuncia, no? ¿Sí se puede, profe? Por supuesto. Sí, pues sí se puede. Normalmente, Sí si una persona que cometió un delito, realiza una autodenuncia y solicita y empieza a ayudar en el éxito de la investigación, ¿qué es lo que quiere conseguir esa persona que se autodenuncia? Que se le apliquen atenuantes a su condena. ¿Ya? A veces no lo hacen de buena onda, sino lo hacen solamente ¿para qué? Para que el día de mañana, cuando se le aplique la condena, le bajen la pena por cuanto se le aplican atenuantes. Es decir, El otro día hubo una autodenuncia. Sí lo hacen para eso, cuando ya saben que se autodenuncian y tratan de realizar un éxito en la investigación, claro, colaboran con la investigación, para que después el día de mañana el fiscal deba ponderar las atenuantes del delito investigado y le aplica las atenuantes, qué sé yo, colaboración con el éxito de la investigación. Y ahí le van ¿Qué a atenuante puede aplicar haber en el caso de él que fueron 3 asesinatos? Es que lo que pasa es que incluso una persona que ha asesinado a alguien, que denuncia el delito, que presta colaboración, que trata de reparar el mal causado, que no elude la investigación de la justicia, todo eso se le van a aplicar atenuantes de la responsabilidad. No es que se exima de la responsabilidad penal, pero le van a aplicar atenuantes. De hecho, a ver, se la voy a leer. Y con esto termino. Miren, las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal, ¿cuáles son? Son circunstancias atenuantes las siguientes.
¿Qué pasó? Profe, quedó pegado. Se quedó pegado. Está Profe, pegado. está pegado, no la escuchamos nada. Ni un atenuante. Se está pegado. Ya Sole, imparte la clase. Profe, está pegado. Está pegado. No escucha. Si quiere por ir a descansar el profe. Mamá, quiero ser. Ya, chiquilla, hay que puro decir adiós nomás. Uy, parece que sí. Se fue el profe, chiquilla, nos dejó abandonada. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora Oye, recién. secretario, ya lo que le está indicando sí. que, por ejemplo, ¿cuáles son las circunstancias que atenúan la responsabilidad penal? La más común que alegan, irreprochable conducta anterior. Es una circunstancia atenuante de la responsabilidad penal. Entonces, si la conducta anterior del delincuente ha sido irreprochable. ¿Cómo se conoce esa? Irreprochable conducta anterior. Es una atenuante. Otra, si ha procurado con celo reparar el mal causado o impedir sus ulteriores o perniciosas consecuencias. Atenuante. ¿Qué sé yo? Si yo en un acto de rabia golpeo a alguien y veo que esta persona se está desangrando y yo lo tomo, lo cubro y lo trato de llevar a un hospital para que lo traten de curar, ahí estoy rebajando mi responsabilidad penal. ¿Por qué? ¿Tengo responsabilidad? Sí. ¿Lo golpeé? Sí. ¿Quise golpearlo? Sí. Pero después traté de reparar el mal causado. Tengo irreprochable conducta anterior, me van bajando me van bajando la responsabilidad penal. Y después supongamos, yo pudiendo eludir la acción de la justicia, por medio de fuga, ocultamiento, me denuncio y confieso el delito. Otra atenuante. 4. Sí, y además he colaborado sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos. Tiene 6 meses. Y sí, he obrado por celo de la justicia. Es decir, de todas formas tratar de la embarrada que hice, solucionarla. Entonces ahí se me van a aplicar atenuantes. ¿Ya? Esas son formas de que la justicia puede, que nuestra responsabilidad se vea disminuida. Entonces, en vez de que se me aplique una pena, qué sé yo, de presidio mayor, me aplican presidio menor. Y ahí el atenuante por cada atenuante se va disminuyendo. Se va bajando un grado. Claro, no, pero es que hay un cúmulo es un tema más enredado. Fue una ponderación. Claro, efectivamente, que están bajando un grado. ¿Ya? Y esos son las atenuantes que una persona puede solicitar. También están las agravantes. ¿Cuáles son las agravantes? Las agravantes, lo que te agrava es la responsabilidad. Cometer el delito contra las personas con alevosía, entendiéndose que se ha obrado con traición o sobreseguro. Cuando se aplica un crimen alevoso, ahí hay un agravante de la responsabilidad.
supongamos que se comete una persona un delito contra un menor de edad en un sitio heriazo, sin que no haya intervención de terceros. ¿Hay alevosía? Por supuesto, Sí. porque hay traición, se actúa sobre seguro. ¿Qué sé yo? Si una persona comete un delito por recompensa o promesa remuneratoria, un sicario que están de moda ahora, por lo que veo en las noticias que aparecieron, antes no existían en nuestro país. Es decir, ahí, ese delito cometido por esa persona tiene un agravante, porque una es haber cometido el delito y además el delito lo cometió por una promesa remuneratoria. Aumentar deliberadamente el mal del delito. ¿Me entienden? Por ejemplo, ¿se acuerdan un chico que lo mataron? Zamudio. ¿Se acuerdan de ese caso, no? Sí, sí. Ya, y con eso vamos a terminar. En ese delito, ¿qué hicieron ellos? Mataron a un joven, ¿cierto? Sí. Enseñamiento. Si yo mato a un joven, o una persona mata a alguien, qué sé yo, de un golpe lo mata, ahí estamos en homicidio simple. Hay un homicidio simple. ¿Cuándo ese homicidio se pasa a homicidio calificado o también conocido como asesinato? Cuando tiene calificantes. ¿Ya? ¿Y cuáles son las calificantes? Ahí vemos que las calificantes son aquellas que agravan agravan el delito propiamente tal. Entonces, ¿cuáles serían las calificantes que se le podían aplicar a estos tipos? Que lo mataron simplemente, ¿no? No. 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 ¿Qué hubo con él? Actuaron sobre seguro, alevosía, ensañamiento, le causaron deliberadamente dolor, actuaron en grupo o pandilla. Entonces, ese delito, que era un homicidio, se transformó en homicidio calificado o también conocido como asesinato. Y entonces, el homicidio simple, que precio mayor en su grado mínimo, acá no, acá parte precio mayor en su grado máximo, a perpetuo, o sea, pasan los grados. Y ahí vemos, y no solamente se le aplicaron calificantes homicidios, sino agravantes. Por tanto, por eso que las penalidades son más altas. Y también, supongamos que si yo mato a una persona con veneno, ¿hay homicidio? ¿O hay un asesinato ahí? Un asesinato. Hay un asesinato porque también se hay establece alevosía, una calificante. Claro, hay Insensibilidad. matar a una persona mediante un veneno, hay una calificante. ¿Ya? Entonces, por eso que cuando en el delito de homicidio, a veces se habla del cuasi homicidio. El parricidio le iba a preguntar yo. Ya, cuasi homicidio, homicidio y homicidio calificado, ¿qué diferencia tiene uno y otro? A grosso modo, el cuasi delito de homicidio, la persona no tenía intención de matarlo, pero lo mató. ¿Quería matarlo? No quería matarlo. Pero se produjo el efecto de la muerte, sí se produjo. Es decir, una persona, si yo voy conduciendo mi vehículo en la calle y se me atraviesa una persona, lo mato. ¿Quería matarlo? No, jamás. Entonces, en ese caso hay un cuasi delito de homicidio. Ahora bien, ese cuasi delito puede transformarse en un delito homicidio en la misma acción. Sí. Supongamos que yo iba bajo la influencia del alcohol a exceso de velocidad. ¿Quería matarlo? No quería matarlo. Pero mi actuar doloso transformó ese cuasi delito de homicidio a homicidio propiamente tal. En el primer caso, lo más probable es que voy a tener una pena remitida, y en el segundo caso voy a tener una pena efectiva de cárcel. Primer caso, cuasi delito, no hay una intención dolosa de matar.
En el homicidio propiamente tal, hay la acción de matar. Es decir, la persona desea matar al otro, pero no hay calificantes ni agravantes. Es decir, lo matamos nomás. Hay homicidio simple. Y el homicidio calificado, por el contrario, hay calificantes que agravan el homicidio, por eso se llama homicidio calificado. Están las calificantes, o también se conoce como asesinato. ¿Y cuáles son las calificantes ahí? Por ejemplo, alevosía, ensañamiento, veneno, etc. Esas son las calificantes. El caso de parricidio, claro, el parricidio, por el contrario, es que el del ámbar como que no me metí mucho en ese tema. Así pero que sí hubo desconozco intencionalidad porque fue planeado, fue según lo que ya, entonces claro, ahí podemos estar también en un delito de... fue planeado y hubo complicidad de la madre también en la planeación y hubo también abuso. Sí, entonces, lo cual también estaba planeado. Estamos hablando en ese caso, si hay abuso, hay muerte, todo, la pena que arregan es presidio, o sea, lo más probable es que es presidio perpetuo, simple, a calificado. Va por ahí esa... Normalmente, aquel delito de violación con resultado de muerte, arriesga presidio perpetuo simple a presidio perpetuo calificado. No, si presidio perpetuo calificado. Ya salieron. Ya. O sea, ¿qué significa uno y otro? La diferencia entre el presidio perpetuo simple, en donde básicamente en ambos casos van a estar, en teoría, estarían toda su vida presos. La diferencia está en que en el primer caso, en el presidio perpetuo simple, la persona puede pedir permisos extracarcelarios una vez cumplido 20 años de condena. ¿Ya? A los 20 años de condena podría pedir permisos extracarcelarios, ¿ya? Que podría ir desde, qué sé yo, salidas dominicales, libertad condicional, etcétera. Pero eso es un beneficio que lo ve una comisión, que informe que realiza Gendarmería, y lo ve los tribunales a los 20 años. Por el contrario, cuando el presidio perpetuo no es simple, es un presidio perpetuo calificado, ahí puede solicitar permisos extracarcelarios una vez cumplido 40 años efectivos de cárcel. Entonces, a los 40 años, esas personas podrían solicitar algún permiso extracarcelario. Esa es la diferencia entre el presidio perpetuo simple a 20 años y el presidio perpetuo calificado a 40 años. Dígame. ¿Y se puede? ¿Quién habla? Hable nomás. Cuando, por ejemplo, le dan la libertad por buen comportamiento, aunque tengan la pena máxima, y les dan la libertad igual, por ejemplo, lo que pasó con el padrastro de Ámbar, que le asesinaron a otra persona y le dieron la libertad por buen comportamiento. Es que ya, lo que pasa es que entendamos eso, que esas libertades que dan por buen comportamiento, que eso está regulado en la ley 18.216, que son las medidas alternativas a la pena. Básicamente, ¿qué es lo que? Esa persona que está presa y que tiene libertad condicional, puede salir libre, la condena sigue cumpliéndola, pero ahora la cumple en libertad, ¿ya? No es que la pena se extinga, la pena la sigue cumpliendo, pero en libertad. Entonces, no sé si se puede entender el concepto. Que esta es una medida alternativa de cumplimiento de condena al presidio o al presidio efectivo o al reo rematado. Entonces, esa persona que tiene libertad condicional, ¿está cumpliendo condena en libertad? Sigue cumpliéndola, pero está en libertad. ¿Todas las personas tienen derecho a pedir beneficios extracarcelarios? Sí. ¿Quién se las va a dar? Hay una comisión que establece. ¿Y cuáles serían estos permisos extracarcelarios?
Hay varios. Tenemos uno, la remisión condicional de la pena. ¿Ya? La remisión condicional de la pena, la libertad condicional que se conoce. Segundo, reclusión nocturna. Otra, libertad vigilada. ¿Ya? ¿Hay más o no? Reclusión nocturna, libertad vigilada y remisión condicional de la condena. Esta remisión condicional puede ser absoluta o puede ser parcial. Regularmente parten con un par de días, semanas y después completa. ¿Ya? Eso está establecido en la ley 18.216. ¿Ya? Se le puede negar. Sí. Por supuesto, se le puede negar. No, me refiero, se le puede negar si es que está en libertad condicional. En el caso, comete un crimen nuevamente y se había salido con libertad condicional y es un crimen mayor y nuevamente se condena, como en el caso del padrastro de Ámbar, ¿Ya? a un... Lo que pasa es que ahí se da la siguiente situación. La libertad condicional obviamente no puede cometer un delito y es una advertencia que se le hace a la libertad condicional, que se estima quebrantamiento de la libertad condicional, la comisión de un delito, por tanto hay un quebrantamiento de la condena, tiene que terminar de cumplir la condena, ya pasa de libertad condicional a reclusión efectiva, tiene que terminar la condena en reclusión efectiva y después de que termina esa condena, tiene que continuar la condena por el siguiente delito. Entonces está el cúmulo de condenas. Termina una y continúa la otra. En el fondo que termine una, hacer el juicio. Termina una y continúa la otra, efectivamente. Pero hacer el juicio, ¿en qué momento se hace el juicio? ¿Se hace en el mismo momento o se tiene que esperar que termine la condena? En el primer caso, el quebrantamiento de la condena es un trámite administrativo que lo fija a tribunales y por tanto sigue cumpliendo su condena en tribunales. O sea, sigue cumpliendo su condena en cárcel. Y respecto del juicio, se va a llevar el juicio con la persona detenida. Entonces va a ser citado a tribunal cuando el fiscal lo ordene. Lo van a sacar solamente para llevar a tribunal, para notificar y va a volver a la cárcel. Terminar de la cárcel hasta que termine su condena del primer delito quebrantado e inmediatamente continúa el segundo delito. ¿Qué pasa aquí? A veces se da la situación que va a alegar la Defensoría Penal, que si en el segundo delito se le suma lo que ya ha estado detenido esperando el segundo delito. No sé si me entiendo. Normalmente una persona que está en un puro delito y está con prisión preventiva, si sale la condena, se le van a sumar el tiempo que estuvo en prisión preventiva. O se le va a descontar. Claro, o se le va a descontar, efectivamente. Y acá va a pasar lo mismo, ¿no? No debiera. No debiera. Pero ahí adivinen quién la van a pelear. Obviamente que la van a pelear porque sí. Obvio. Eso, ya. Quedamos hasta aquí. Muchas gracias por su asistencia. Buenas las preguntas. Nos vemos el jueves. Y traten de venir porque va a ser la última clase del año. Oigan, por favor. Por último, la hacemos más cortita. ¿Ya? Okay. Ya. Okay. Se me cuidan, que estén muy bien. Muchas gracias por su asistencia. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, chao.